Entonces vamos a orar en estos momentos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana venimos delante de ti para agradecerte todas las cosas que recibimos, Señor, porque podemos confiar en que tú siempre nos proteges, nos cuidas y quieres lo mejor para nosotros. En esta mañana oramos por la familia de don Ramón, quien ha fallecido el día de ayer, Señor, por esta pandemia del coronavirus y por todas las personas que hoy se encuentran despidiendo un familiar. Señor, ayúdanos a comunicar tu palabra, Señor, para que más personas conozcan a Cristo, para que las personas que partan, Señor, sean personas que creían en ti, Señor, y confiaban en ti como tu Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder hablar con los demás, a poder comunicarles las buenas noticias, a poderles decir que tenemos un Dios de amor, un Dios que desea alcanzarnos, Señor, con su amor a través de su muerte en la cruz. Gracias, Padre, por lo que vivimos, por lo que recibimos, por lo que somos, porque todo, no podría ser así si no es por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esta familia delante de ti. Amén. Muy bien. Vamos a entonar un canto. Hoy lo vamos a hacer en vivo. Y es un canto que tiene que ver con la fecha que se aproxima. Y para los que conocen, para los que conocen los himnos de la Iglesia del Nazareno, o himnos ya viejitos, este himno se llama El Poder Pentecostal. Así que vamos a entonarlo en esta mañana. Yo creo que ahí ya pueden ver la pantalla con el himno. Muy bien, vamos a entonarlo entonces. ¿Se oye la guitarra? ¿Sí? Ok, muy bien, vamos a entonar entonces. Vamos a entonar en estos momentos el himno El Poder Pentecostal. Recibí de Cristo la promesa, el poder pentecostal. Por la fe ya tengo la pureza del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. De mi ser quito la desconfianza, el poder pentecostal infundió completa la esperanza del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Una vida santa yo prefiero el poder pentecostal. La bendita herencia gozar quiero del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Llevaráme fiel a la ribera, el poder pentecostal, a gozar por siempre aquella tierra del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia,
la eficacia de su gracia. O jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Muy bien. ¿Cómo nos fue a los cantantes? Vamos entonces a volver al estudio de esta mañana, pero antes los invito a recordar los versículos que nosotros semana a semana practicamos de memoria. Dice el primero: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muy bien, el de Pablo. El versículo de Pablo que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el texto para esta mañana, para el estudio, es Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que el Señor bendiga su palabra. Yo por ahí tuve que hacer algunas pausas porque estaba permitiendo a las personas entrar a la reunión. A veces, por alguna razón, la gente tiene que solicitar permiso para entrar a la reunión y tengo que marcarlos. Entonces me salgo un poquito ahí de lo que estamos haciendo para recibirlos. Así que vamos entonces a entrar en el tema de esta mañana. El tema de esta mañana es: la iglesia llena del poder del Espíritu Santo reconoce y obedece su voz. De nuevo voy a los que están anotando, les voy a recordar el texto bíblico que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien. Debemos saber que el ministerio y la obra del Espíritu Santo tiene su base escritural en el Antiguo Testamento, ya que la promesa de que el Espíritu Santo sería enviado por Dios a su pueblo es un tema profético. Es ahí donde encontramos el anuncio de los profetas acerca del advenimiento del Espíritu. Por ejemplo, en Isaías capítulo 32 y capítulo 44 anuncia el derramamiento del Espíritu sobre Israel. En Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37 anuncia que Dios pondrá su Espíritu dentro del corazón de su pueblo. Y en Ezequiel capítulo 37, versículo 29 dice: Dios promete derramar su Espíritu a su pueblo, textualmente. En Joel capítulo 2, versículo 28 al 29 se profetiza la era del Espíritu, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne con la manifestación de los dones. En resumen, estos pasajes argumentan que la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes fue una promesa de Dios anunciada por medio de los profetas en cumplimiento de su plan redentor que sería revelado en Cristo Jesús. Por esa razón, en el Nuevo Testamento encontramos referencias del cumplimiento de esta promesa, con el Señor siendo el autor. Juan el Bautista cita acerca de este cumplimiento relacionándola con Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el mismo Señor también cita el cumplimiento de la promesa, cuando Él nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
El Señor les insiste a los discípulos a que se queden en Jerusalén para recibir la promesa. Lucas 24:49 nos dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y estando juntos, dicen Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. También les dice que el Espíritu Santo les dará poder para ser testigos de él. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y es un versículo que conocemos de memoria: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Juan, en los capítulos 14, 15 y 16 de su evangelio, expone la enseñanza del Señor a sus discípulos, que ninguno de los otros evangelios cita. Es como una forma de capacitación sobre la obra del Espíritu Santo. El Señor les habla acerca de cómo lo recibirán y del ministerio del Espíritu en la vida de todos ellos. Pero también les enseña sobre las condiciones para que puedan recibir el Espíritu y que Él es el autor del cumplimiento de esta promesa. En Juan capítulo 16, versículo 7, les dice que es conveniente que Él se vaya para que pueda venir el Espíritu Santo. Pero es en Hechos 2 donde se cumple esta promesa. Cuando en aquel día del Pentecostés los 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto son llenos del poder del Espíritu Santo. Y es a partir de ahí que inicia la historia del ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Todo esto nos deja ver que el Espíritu Santo es determinante en la vida de la iglesia. Cuando el Señor ordena a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa, podemos entender que no era ni es posible el cumplimiento de la misión sin el Espíritu Santo, y que la iglesia no podría tener vida en Cristo sin su presencia y dirección. Es la razón por la que es necesario que meditemos en la participación del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, y en primer lugar, meditemos en ¿qué? Número 1, necesitamos el Espíritu Santo para ser guiados a la voluntad de Dios. Y les repito, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para ser guiados a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos da discernimiento para distinguir lo que a Dios le agrada. Una de las áreas donde más dificultad estamos teniendo es en distinguir en que si lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Y una buena pregunta que considero debemos todos hacernos para guiarnos en el desarrollo de este punto sería: ¿qué cosas debemos considerar para distinguir la voluntad de Dios? Diariamente estamos tomando decisiones desde la ropa que nos pondremos hasta la forma en cómo invertiremos nuestro tiempo. Para muchos sonará muy místico pensar de esta manera, a considerar qué tan necesario someter a la voluntad de Dios hasta la decisión más sencilla. Pero al reflexionar profundamente en esto, descubrimos que la práctica de cosas pequeñas le va dando lugar a otras, hasta llegar a cosas de mayor compromiso. En Eclesiastés 10, versículo 1, dice el sabio: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y para ir respondiendo a la pregunta de definir las cosas que debemos considerar para distinguir la voluntad de Dios, debemos mirar el versículo 13, objeto de la meditación de este tema. Ahí el Señor enseña a sus discípulos que una de las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es que lo guiará a toda verdad. Esto no se refiere a la verdad absoluta de todas las cosas, sino más bien a la verdad espiritual y a las enseñanzas de Jesús. En Juan 14, 26, el Señor dice a sus discípulos que el Espíritu Santo les recordará todas sus enseñanzas. Este texto no ayuda a encontrar el sentido de cómo es el Espíritu guía al creyente a la verdad. Simplemente lo guiará, recordándole las enseñanzas del Señor. Sabemos que en todo asunto donde necesitamos dirección, es necesaria una especie de manual o mapa, con indicaciones que orienten el rumbo a seguir. Y en este caso, el Espíritu Santo guiará al creyente, recordándole las enseñanzas de Jesús, trayéndole a la memoria la palabra. En todo caso, entonces, el Espíritu guiará a todo creyente, conforme a las enseñanzas de la palabra. A la vez lo guiará al cumplimiento del propósito de Dios en esta vida. Pero también vemos al Espíritu Santo guiando a Pablo en la evangelización. El plan del apóstol Pablo era viajar a Asia, según Hechos capítulo 16,
del 6 al 10. Pero dice este texto que el Espíritu Santo se los prohibió y no les permitió. No tenemos más detalles sobre cómo se dio la experiencia o cuál fue la manera en que el Espíritu Santo se manifestó en este caso. Pero algunos comentaristas sugieren que probablemente en ese momento se presentó un problema de salud en la vida del apóstol, situación que sometieron en oración pidiendo dirección, llegando al entendimiento que la visión del varón Macedonia era la respuesta a tal situación. Si esto fue así, ya que es algo muy probable, entendemos que en el trabajo ministerial, en el desarrollo y cumplimiento de la misión, aprendemos a reconocer la voluntad de Dios y a entender su dirección en función de las circunstancias que nos sucedan, siempre que buscamos su dirección en oración. Y es que el Espíritu Santo en momentos de dificultad nos guiará a orar y buscar dirección en Dios en medio de las circunstancias donde seamos directamente afectados o impedidos muy personalmente. El Espíritu Santo nos guiará a hacer lo que hizo Jesús. En estos ejemplos de cómo el Espíritu Santo dirigió la vida de los discípulos, vemos que la dirección del Espíritu a toda verdad está relacionada con hombres y mujeres que están comprometidos con la misión. Más de uno se preguntará, ¿qué pasa con aquel que no tiene un ministerio en la iglesia? ¿No tendré la dirección del Espíritu Santo? La respuesta es que siempre el Espíritu Santo está dirigiendo a todo creyente. No hay creyente que no haya sido guiado a consagrarse para servir y al cual Dios no le haya hablado a través de su palabra, llamándolo a comprometerse con la obra. La obediencia con la que respondemos a la dirección del Espíritu Santo es lo que nos llevará a una relación más profunda y de mayor intimidad con Dios. Por eso, el segundo punto de reflexión es sobre la obediencia. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para obedecer. Este es nuestro segundo punto. El Espíritu Santo es quien nos da el poder para obedecer. Ser obedientes es lo contrario a la naturaleza del ser humano, pues por naturaleza somos desobedientes y rebeldes. Y esto es por causa del pecado. Es por esa razón importantísima y fundamental que meditemos en este punto, de cómo el Espíritu Santo nos da el poder para obedecer. Y para eso debemos repetir lo que decía en la introducción, que no hubiese sido posible la perseverancia en obediencia al cumplimiento de la misión que el Señor encomendó a los discípulos sin la ayuda del Espíritu Santo. Otra vez tenemos que citar la importancia que tiene la insistencia del Señor a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa. Lo encontramos en Lucas 24, versículo 49, cuando les dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor sabe que sus discípulos no hubiesen podido sobrellevar la responsabilidad y demanda de la gran comisión sin ser llenos del Espíritu Santo. El cumplimiento de la promesa está directamente relacionado con la obra que Dios había prometido a su pueblo para que fueran obedientes a sus estatutos. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios promete quitar el corazón duro y rebelde y dar un corazón nuevo, fiel y obediente a su palabra. En el discurso del Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, declara, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 39. De este verso debemos resaltar en negrillas la parte final que dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo que quiere decir que la promesa es también para nosotros, los que hemos creído en Jesús como Salvador. La versión Dios habla hoy lo dice así, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. La promesa del Espíritu Santo es para la iglesia. Es posible gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En el artículo 10 de la doctrina de la Iglesia Nazareno se describe muy claramente la obra del Espíritu Santo, que es definida como la entera santificación. Y cito textualmente, creemos que la entera santificación es el acto de Dios subsecuente a la regeneración, por el cual los creyentes son hechos libres del pecado original o depravación y son llevados a un estado de entera devoción a Dios
y a la santa obediencia de amor hecho perfecto. Es efectuada por la llenura o el bautismo con el Espíritu Santo y en una sola experiencia que incluye la limpieza de pecado del corazón y la morada permanente y continua del Espíritu Santo, capacitado al creyente para la vida y al servicio. La entera santificación es provista por la sangre de Jesús, efectuada instantáneamente por la gracia mediante la fe y precedida por la entera consagración. El Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de la gracia. Eso lo encontramos está inclusive en línea. Ustedes pueden buscar el manual de la Iglesia del Nazareno en internet y el que corresponde a ese cuatrenio, que es del 2017 al 2021, la página 29. Así que considero determinante en esta declaración de fe y lo que destaca con respecto al Espíritu Santo en el creyente, varias cosas. Primero, debemos saber que el Espíritu Santo es para los creyentes. El Señor dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, Juan 14:17, entendiéndose de que solo sus discípulos podían recibir el Espíritu. Es para nosotros los que hemos creído. En segundo lugar, debemos señalar que es el Espíritu Santo quien nos liberta del poder del pecado. Aquella inclinación permanente hacia el mal es sometida al señorío de Cristo por el Espíritu. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y como resultado de esta libertad somos llevados a un estado espiritual donde reina el Espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, llevándonos a un estado de obediencia y disposición de servir y agradar a Dios, pues el pensamiento, deseo y motivación viene del Espíritu que reina ahora en el corazón del creyente. Esta doctrina es vital en la vida de la iglesia, en la vida de todo creyente. Todos los que hemos creído y confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, podemos recibir el Espíritu Santo. Es Él quien nos da el poder para obedecer y servir. Cuando sentimos ese deseo de orar y consagrarnos, cuando deseamos conocer más y entregarnos más al Señor, ese sentimiento de querer hacer mejor todo lo que hacemos, de ordenar nuestra vida y de hablarles a otros de Cristo, es el Espíritu Santo. Como decía anteriormente, el Espíritu Santo nos guiará a hacer lo que Cristo hizo. Él nos guiará a la vida de Cristo, pero también nos dará el poder para obedecer. Es en el poder del Espíritu Santo que vencemos toda tentación. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos vencer toda tentación. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos obedecer lo que el Señor manda en su palabra. Es en el poder del Espíritu Santo que servimos al Señor. Pero también es el poder del Espíritu Santo que entendemos que nuestra vida depende absolutamente de Dios, que le pertenece a Dios y que es Él quien nos fortalece en nuestras debilidades y quien nos ayuda a levantarnos cuando flaqueamos. Para concluir, mis hermanos, la promesa sigue vigente. No nos conformemos con vivir una vida cristiana monótona y sin poder, cuando el Espíritu Santo nos está anhelando celosamente. Y les voy a repetir cómo iniciamos esta conclusión. La promesa sigue vigente. No nos conformemos con vivir una vida cristiana monótona y sin poder, cuando el Espíritu Santo nos está anhelando celosamente. Lo podemos encontrar en Santiago 4:5. No debemos permitir que los afanes del mundo y la vanagloria de la vida nos aparten del propósito eterno de Dios. Tampoco debemos permitir que la incertidumbre y temor provocada por una pandemia nos llene de dudas. Estamos viviendo tiempos difíciles y en tiempos así es cuando más necesitamos ser dirigidos a la voluntad de Dios y solo el Espíritu Santo nos guiará y nos dará el poder para hacer la voluntad de Dios. La iglesia a través de la historia ha pasado por las peores crisis, dificultades y ataques que la han querido hacer desaparecer. Sin embargo, la iglesia sigue adelante. Nada la ha podido detener. El Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Mateo 16:18. Y eso se cumplirá hasta que Él vuelva. Es el tiempo de nosotros.
en la historia. Nos toca el turno, Dios así lo ha querido. Él nos está llamando a consagrarnos y a entregarnos. Él quiere llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque quiere mostrar una vez más que Él es el Señor, el Salvador del mundo, que no hay nadie más que pueda salvar y librar al hombre del temor y la condenación. Dios así lo ha querido. Él nos está llamando a consagrarnos y entregarnos. Él quiere llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque quiere mostrar una vez más que Él es el Señor, el Salvador del mundo, que no hay nadie más que pueda salvar y librar al hombre del temor y la condenación. Que el Señor bendiga su santa palabra. Por ahí hay personas que se están integrando apenas al sermón. Mis hermanos, nos quedan 7 minutos, al igual que hicimos la semana pasada. Me gustaría saber cuántos de ustedes quisieran agregar una conclusión al sermón de esta mañana, y el que así lo quiera hacer, pues solamente le quita la rayita con un clic del micrófono y puede participar. ¿Yo? No todos juntos, porque si no se nos hace aquí un problema de sonido. Doña Flor. Ok, buenos días, hermanos. Bueno, solo un minutito, que nosotros tengamos esa convicción de que Cristo está en nuestras vidas, que somos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, que en nuestra mente, en nuestro corazón, tengamos esa convicción, esa firmeza, esa paz, y vivamos conforme el Espíritu de Dios nos va dirigiendo cada día. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, doña Flor. ¿Alguien más? Pero no me dio. Dice Caleb ahí en el chat que también pueden levantar la mano con un icono azul que hay en la pantalla. Gracias, Caleb. ¿Alguien más? Doña Mayela, adelante. Muy bien, me parece que doña Mayela no iba a participar. Fue ahí que le di un icono en la pantalla, no se preocupe. Tenemos, mis hermanos, siempre nos acompañan en estos servicios del domingo, nos acompaña el pastor Mario Vargas de nuestra iglesia madre, y también nos acompaña el pastor Juan José González de la iglesia de Rochester Carballo en La Uruca. Ahí están saludando, ya abrió el video don Mario. Don Mario, si quiere dar un saludo, puede hacerlo en este momento también. Hermanos, sí, hermanos, y estar con ustedes, significa que hoy tenemos que tratar de mucho punto. Entonces, después de cada servicio de aquí en la abuelita, invitarlos aquí con la iglesia con ustedes para salir, que significa que escucho nuevamente el mensaje, dos veces escucho el mensaje, pero es lindo compartir con ustedes y seguirlos aquí, ver sus caras, ver sus rostros, ver cómo ustedes comparten la palabra de Dios como un comentario. Aquí le seguimos y estamos orando. Gracias, hermano Mario. Y Juan José ahí puso un chat para todos, un mensaje de texto en el chat para todos. Saludos a todos, que Dios les bendiga mucho, dice nuestro hermano Juan. Ahí está, ya está en el video, don Juan. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto y qué placer poder compartir un tiempito. Yo no sé por qué no me dejaba entrar,
Decía que el Imelé no me permitía entrar, pero ya logré entrar. Y es un gusto y un agrado. Somos una sola familia. Le damos gracias a Dios porque a pesar de este tiempo, ahora nos congregamos más que antes. Pasamos más en las redes sociales con los cultos de nuestros hermanos y eso es un privilegio que nos da Dios. Les amamos, de verdad, y esperamos que Dios esté al cuidado de cada uno de ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, hermano Juan. Y el hermano Marco nos está escribiendo ahí por el chat que no pueden abrir la cámara, pero sí los ven a todos. Ya, hermano Marco y hermano Mirza, sabemos que el que no abre la cámara es porque no se ha bañado. No hay problema. ¿Alguien más antes de pasar a la segunda parte? Sí, bueno, ¿nos escuchan? Sí, lo escuchamos, hermano. Ya queda poquísimo. Sí, algo pasó aquí. Yo creo que no actualizamos cuando abrimos Zoom. A veces pasa eso. Entonces, digo, me imagino que puede ser eso. Bendiciones a todos. Gusto verles a todos, al pastor de la iglesia madre y al otro hermano pastor también. Y bueno, a todos, un fuerte abrazo. Bendiciones. Amén, amén. Pues yo creo que podemos aprovechar el final, este minuto que nos queda para entonar de nuevo el himno. El himno, el poder pentecostal, ¿qué les parece? Tenemos 1 minuto 30 segundos para cantarlo. Recibí de Cristo la promesa, el poder pentecostal. Por la fe ya tengo la pureza del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré